Hola, ¿cómo están? Soy biólogo y maestro en docencia y en esta ocasión revisaremos el examen muestra de biología del área de humanidades y artes que viene en la guía del examen de ingreso a licenciatura de la UNAM. Para el caso de biología, las preguntas inician a partir de la número 81. Veamos la primera pregunta. Existe la existencia de enzimas del ciclo de Krebs idénticas en todos los organismos de respiración aerobia. La respiración aerobia tiene que ver con aquellos seres vivos que respiren en presencia de oxígeno. Dice, es una prueba del postulado de la teoría celular, ¿no? Y bueno, primero que nada tendríamos que saber lo que dicen los postulados de la teoría celular, ¿sí? Y en referencia al primer postulado nos hace mención a que todos los seres vivos tienen células, ¿sí? En las células se lleva a cabo el metabolismo y ahí cuando hablamos de metabolismo entraría la parte funcional, ¿sí? Y bueno, uno de los terceros postulados es que se refiere a que una célula solamente da origen a otra célula. Y bueno, aquí no lo menciona. Sin embargo, aquí se habla de estructural, anatómico y funcional, que tiene que ver con la definición de célula. Porque la definición de célula dice que es la unidad funcional. ¿Por qué funcional? Bueno, pues porque ocurren reacciones químicas, porque se producen proteínas, porque se producen grasas, se llevan a cabo producción de carbohidratos, ¿sí? Todo eso ocurre en la célula, ¿sí? Además, cuando hablamos de la célula, hablamos de una estructura, ¿sí? Una estructura que, bueno, dependiendo del tipo de célula, podríamos hablar de células como esta, que son redondas, o células que son totalmente alargadas, ¿sí? O células que son cuadráticas, dependiendo de la célula de la que estemos hablando, ¿no? Entonces, funcional hace referencia al metabolismo, ¿sí? Y cuando estamos hablando del ciclo de Krebs y estamos hablando de enzimas, las enzimas son proteínas. Las enzimas son proteínas. Uno podría pensar, irse con la finta de que es el inciso B, ¿sí? Bioquímico, ¿sí? Pero en ninguna parte del postulado de la teoría celular o de la definición de célula se hace mención de lo bioquímico, pero sí se hace referencia a lo funcional y hace referencia a lo anatómico y lo estructural, pero no está hablando de la estructura de la célula, está hablando de enzimas. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso A, o funcional. ¿Cuál es el producto energético elaborado por las plantas en el proceso de la fotosíntesis? Aquí nos da 4 opciones también. Y para poder responder esta pregunta, primero tenemos que conocer la fórmula de la fotosíntesis. Y aquí la tenemos, ¿no? Una planta, ¿sí? Una planta absorbe dióxido de carbono del ambiente. En las raíces absorbe agua, ¿sí? En sus cloroplastos, que están en las hojas, en las partes verdes de la planta, se va a producir glucosa, ¿sí? Y también se va a liberar oxígeno, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo a las opciones que nos da, ¿sí? ¿Cuál es el producto energético elaborado por las plantas? De entrada, sabemos que es la glucosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que la glucosa es una molécula que almacena energía, ¿sí? Almacenada, energía química almacenada, ¿sí? A través del proceso de la fotosíntesis. Esta es la ecuación de la fotosíntesis, ¿sí? Ahora, aquí nos habla de la clorofila. Como el inciso A, la clorofila es un pigmento, ¿sí? Sin duda, pues no es un producto energético. La glucosa es la respuesta correcta. La luz es energía que es captada por las plantas. Y el dióxido de carbono, ¿sí?
el dióxido de carbono es el que se absorbe a través de los estomas presentes en las hojas de las plantas. La respuesta correcta sería esta, que hace referencia a el producto energético. Bien, función biológica que permite la transformación de materia inorgánica a orgánica, es decir, aquello que va de lo inorgánico a lo orgánico. ¿Sí? Bien, veamos la opción A. Bueno, tendríamos que saber las etimologías. Foto significa luz y lisis significa ruptura. Y por ejemplo aquí tenemos la fotosíntesis. Foto, luz, síntesis, tanto en química como en biología, significa unión. Bueno, entonces si vemos la primera respuesta, dice fotolisis, ruptura por medio de la luz. Fotosíntesis, unión por medio de la luz también. Digestión, cuando nosotros hacemos una digestión estamos haciendo una ruptura, ¿sí? Y cuando estamos haciendo una absorción, bueno, pues estamos introduciendo sustancias. Y de acuerdo a lo que nos menciona, dice función biológica que permite la transformación de materia inorgánica en orgánica, ¿sí? Tal como veíamos en la pregunta pasada, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tendríamos que poner la ecuación de la fotosíntesis. El dióxido de carbono más el agua son sustancias inorgánicas. Esto es lo inorgánico. ¿Qué significa que sea inorgánico? Quiere decir que no contiene carbono, exceptuando el dióxido de carbono. ¿Sí? Es una excepción a la regla de las sustancias orgánicas. ¿Sí? Y además no se descomponen con el tiempo, ¿no? Que es otra de las características del orgánico. Lo orgánico se descompone con el tiempo y tiene la presencia de carbono, exceptuando el dióxido de carbono. Esta es como la excepción, ¿no? Como la excepción a la regla. Pero siguen siendo sustancias inorgánicas. ¿Qué es lo que producen? Lo que veíamos hace rato, ¿sí? La molécula de la glucosa, que es C6, 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, más el oxígeno. Entonces, lo orgánico, bueno, el oxígeno no es orgánico, también es una excepción en la ecuación, pero sin embargo, la glucosa, que en este caso es la glucosa, es lo orgánico. Y bueno, nos damos cuenta porque tiene la presencia de los carbonos. Entonces, la respuesta viene siendo el inciso B. ¿Cuál es la secuencia correcta de las fases de la mitosis? Bueno, aquí tenemos el ciclo celular, ¿sí? El ciclo celular que comprende dos etapas muy importantes, que es la fase de división, ¿sí? Que es toda esta, la fase de división o mitosis o división celular. Y la llamada interfase, que es esta que está aquí, que es la llamada fase de crecimiento. Fase de crecimiento. Y de acuerdo a cómo ocurre el ciclo celular, es decir, toda la serie de divisiones, bueno, siempre va con respecto a las manecillas del reloj. Y si se dan cuenta, es primero profase, metafase, anafase y telofase, que es la fase M.
o mitosis. Acuérdense que mitosis viene de mito, que significa hilo, ¿sí? Y lo que pasa es que la primera vez que se observaron el núcleo celular y se le agregó colorante, lo que se veían eran hilitos. Esos hilitos después, bueno, se supieron que era precisamente el ADN, ¿no? Por eso la palabra de mitosis. Y bueno, luego el ciclo celular tiene otra etapa que se conoce como G1, que es la fase donde la célula, ¿sí? Bueno, aquí siguiendo la secuencia, profase, metafase, estas son las etapas en las que se divide la célula, ¿sí? Pero una vez que ya se dividió en dos células aquí, empieza la célula a adquirir nutrimentos, ¿sí? A crecer en la G1. En la S comienza a sintetizar proteínas y se duplica la cantidad de ADN. Y en la G2 o etapa G2, ahí se hace más turgente, más grande, y elabora, se prepara para dividirse la célula como tal. Bueno, esto es G, viene de gap, del inglés gap, que significa hueco, ¿sí? Es un hueco o una etapa, nada más que está dividida en dos, la G1 y la G2, ¿sí? Y la S es la fase de síntesis, la M, pues bueno, como ya lo dijimos, mitosis. Y bueno, la primera etapa de división celular, digo, no vamos a profundizar ahorita en qué consiste cada una de ellas porque no lo está preguntando, más bien lo que pregunta es cuál es la secuencia correcta de las fases de la mitosis. Es profase, metafase, anafase y telofase, así con respecto a las manecillas del reloj. Entonces la respuesta correcta es el inciso D. Una consecuencia de la distribución independiente es la producción de gametos, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Bueno, primero tendríamos que identificar que existen dos tipos de células, ¿sí? Tenemos dos tipos de células. Las llamadas células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Bueno, viene del soma, que significa cuerpo, ¿sí? Es decir, todas las células del cuerpo, ¿sí? Las de la piel, del cabello, de los músculos, de los huesos, son somáticas. Y hay otro tipo de células que se conocen como células germinales o células sexuales. Esas células sexuales son el óvulo y el espermatozoide. Óvulo y espermatozoide. Estas células sexuales o células germinales, y se los van a preguntar mucho en los exámenes, se conocen como gametos. Entonces tenemos dos tipos de células sexuales, el óvulo y el espermatozoide, ¿sí? Ahora, cuando una célula se divide, por ejemplo en el caso de las células somáticas, ¿sí? Cuando una célula se divide en dos células iguales con información genética idéntica. Cuando una célula gamética, un óvulo o un espermatozoide, se divide, aquí es diferente porque se divide en un espermatozoide que internamente o dentro genéticamente es diferente por una recombinación que hubo antes, previo a su división, ¿sí? Entonces, si hablamos acerca de cuáles son las células que tienen que ver con la producción de gametos, hablamos de células que son totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, en las respuestas que nos da, análogo, habla de similar. Equivalente, habla de igual. Y idéntico, bueno, pues idéntico viene siendo igual. Entonces, si nos está haciendo referencia a gametos, producción de gametos,
que se distribuyen de forma independiente. Habla de forma independiente porque previo a formarse un espermatozoide, formarse un óvulo, ¿sí?, hubo una recombinación. De ahí que se nos diga que se distribuyen de forma independiente. Entonces la respuesta correcta sería diferentes. Proteína producida por tecnología de ADN recombinante. Bueno, nos está hablando de la presencia de proteínas y de entrada, si aquí no existiera una proteína, lo mencionaremos inmediatamente. Pero en este caso, tanto la histona como la hemoglobina, como la insulina, como la miosina, son proteínas. La histona es una proteína que está en el ADN cuando el ADN se empaqueta en esa estructura llamada cromosoma, ¿sí? Eso es precisamente lo que hace, empaqueta al ADN para formar los cromosomas. La hemoglobina es la proteína de la sangre, ¿sí? Es una proteína globular que se encuentra en la sangre. De hecho, es la que le da color a la sangre, ¿sí? Y debido a que la hemoglobina tiene alrededor de unos 500 aminoácidos, pero en medio tiene un átomo de hierro, ¿sí? El hierro, cuando se combina con el oxígeno, se forma el óxido de hierro. Por eso la sangre se ve roja, ¿sí?, debido a esto. La insulina es una proteína que se produce en el páncreas que sirve para transportar la glucosa en la sangre, ¿sí? Sirve para el transporte de glucosa en la sangre. Transporta glucosa en sangre, ¿sí?, en todos los mamíferos, ¿sí? Y la miosina es una proteína contráctil que se encuentra en los músculos y sirve para la contracción muscular, ¿sí? Ahora, ¿cuál de estas cuatro es la que se produce por tecnología de ADN recombinante? Debido a que la insulina es la encargada del transporte de glucosa en la sangre y debido a que en cierto momento las personas que padecen diabetes llegan a tener una carencia de insulina, ¿sí?, porque ya sea porque no la produzcan o ya sea que hay un elevado consumo de azúcar, ¿sí?, y debido a esto la insulina es insuficiente. Sin embargo, quienes se les inyecta insulina es generalmente a las personas que padecen diabetes tipo 1, ¿sí?, que llegado a cierto momento ya no producen insulina. Y lo que se ha hecho en el caso particular de esta proteína es que se ha localizado el gen en humanos que produce la insulina y se le ha recombinado en bacterias para que produzcan en masa. ¿Por qué en masa? Pues porque las bacterias se dividen en minutos muy rápidamente y al tener el gen de la insulina, pues están produciendo esta proteína. Entonces la respuesta de la proteína que se produce por tecnología de ADN recombinante es precisamente la insulina.